El Señor nos ayuda. Ahí coloqué ya para que el mensaje quede grabado, usted le puede dar ahí a aceptar. Y bueno, ¿qué les parece si arrancamos? Y pues vamos a tomar algo. Muchachas, por favor, ahí donde están, oren por mí, oren mucho por mí. No solamente por las situaciones que a veces uno presenta, sino porque en este preciso momento tengo un fuerte dolor de cabeza. Y bueno, estaba como diciéndole, ay Señor, por favor, ayúdame y que este dolor de cabeza no va a ser como un impedimento para poder tener este tema el día de hoy. La verdad es que ha sido un tema muy bueno, muchachas. Yo tenía ciertas dudas al inicio, antes de que iniciáramos, porque yo decía, este tema de ayuda idónea, yo decía, bueno, ya lo hemos visto como en varias ocasiones, pero yo creo que el Señor estaba tratando como de enseñarme algo y cuando ustedes eligieron ese material y cuando se organizó y dijimos, bueno, sí, creo que ha tenido bastante aceptación en material. Mientras los he estado estudiando me he dado cuenta que ha sido propósito del Señor que estudiemos este tema. Y de verdad que ha sido para mí una gran bendición. Y le pido al Señor que me ayude a, a tomármelo con esa seriedad, a tomármelo como algo que Él está trabajando en mí y que yo necesito ser transformada y que yo necesito ser trabajada en él. Y entonces le dije, Señor, ¿por qué nuevamente lo retomas? Y me di cuenta que este tema de ser ayuda idónea es un tema que no se debería de ver una sola vez. Es un tema que deberíamos de por lo menos procurar verlo cada vez que el Señor lo quiera traer, cada vez que el Señor lo quiera traer. Y realmente creo que más se expande, más lo entiendo, o bueno, yo le decía al Señor, más me muestra cosas acerca de mí como persona y como esposa también. Entonces, por ese lado dije, wow, era realmente el propósito del Señor que viéramos este tema. Entonces, muchachas, sean todas bienvenidas. Voy a compartir por aquí este material eh, de donde hemos estado trabajando. Está. Y bueno, que el Señor nos dirija también aquí. Eh, Habíamos estado viendo, quedamos en este tema, no me equivoco, déjenme lo tomar como presentación. Aquí, ¿se acuerdan? Eso fue parte de lo que vimos la semana pasada, el viernes pasado, cuando arrancamos. Y encontramos un poquitico acerca de estas dos palabras, ayuda idónea. Y creo que fue muy bonito porque nos amplió un poquitico el entendimiento de lo que es esa palabrita, ayuda idónea. Y que como el Señor plasmó eso que Él tiene, que esa parte de su carácter, lo plasmó en nosotras en el momento de, de diseñarnos, en el momento de la creación. Y eso me parece hermoso porque es como si trayésemos una parte de Él muy, muy bonita y trayésemos una parte de Él eh, especial de lo que Él es como en su carácter. Entonces, en esta mañana vamos a ver el siguiente tema. Yo les dejé tareita por ahí para que tomen sus libros. Siempre recuerden, mis hermosas, tener allí el material, ¿cierto? Que hemos estado trabajando, pero también es bueno que ustedes estén allí y tengan lo más importante. Por favor, tengan su Biblia porque ahí es donde vamos a estar trabajando, ahí es donde vamos a estar viendo. Entonces, por eso yo les decía que ojalá cuando ustedes estén acá los viernes, saquen ese tiempito de sentarse, bueno, la que pueda. Yo sé que algunas por ahí lo escuchan haciendo cositas, pero si usted tiene la posibilidad de poderse sentar y tomar apuntes y hacer como estilo estudio, me parece a mí muy adecuado, realmente muy adecuado. Entonces, que el Señor hable a nuestras vidas en esta preciosa y bendita mañana. En esta mañana vamos a ver el tema que hayamos estado viendo y está en la página 20 de sus materiales. Vamos a estar trabajando de la página 20 a la página 25. Había una tarea, ¿cuál era? Leer esas páginas, reflexionar acerca de ello y tener en cuenta la evaluación o la reflexión de práctica que se encontraba en la página 25. Ese era como lo que habíamos venido viendo. Entonces, vamos a estar arrancando por aquí. Y lo primero que encontramos en el material de la página 20 es esta palabrita, el regalo. Entonces, aquí nos habla de este diseño que Dios da
como un regalo al varón. Ahora, yo me cuestioné un poquito con ese término. Yo decía, fuimos creadas solamente para darle un regalo a alguien. Y no, yo creería que yo, como ustedes saben, muchachas, el Señor de antemano ya tenía preparado la mujer, solo que no la había hecho todavía, pero en su pensamiento ya estaba. O sea, no fue, como lo decíamos hace 8 días, no fue que el Señor hizo algo y de pronto se dio cuenta que aquello estaba incompleto y entonces, bueno, le voy a hacer aquello que falta, no. Ya en su propósito eterno, en sus planes, ya estaba el hombre y la mujer, ya estaba el hombre y la mujer. Pero me impacta que el Señor crea a la mujer en el momento después del hombre y no la crea aparte como creó al hombre, sino que ahora toma del hombre para ser la mujer. Y eso no es casualidad, no. Porque el Señor pudo haber hecho a la mujer aparte, tal cual como hizo al hombre, coger barro, soplar en su nariz y haberla creado. Pero no lo hizo así. El Señor prefirió primero el hombre, dejarlo un tiempo y luego dice la palabra del Señor que lo entró en un sueño profundo, ¿cierto? Cuando no se encontró ayuda idónea y entonces sacó de su costilla y de allí con esa costilla hizo a la mujer. Misterio, la Biblia no nos dice cómo lo realizó, pero nos dice que así lo hizo. Y me imparta, porque es lo que él dice luego. Él dice, ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y vemos que en un texto más adelante la llama mi compañera, la compañera que me dice. Entonces aquí nos preguntaba en el libro, ¿se deleita el esposo cuando contempla a su compañera? O sea, el hombre se deleita al observar la compañera que Dios le dio, se complace al hacerlo. Entonces yo le preguntaba al Señor, bueno, ¿y cómo así que se deleita? ¿En qué sentido el hombre se deleita al observar la compañera que Dios le ha dado? Y entonces encontré esa palabra deleite, que significa también delicia, eh, que siente gusto, agrado, placer, o que genera en él una satisfacción cuando mira a su esposa y dice, wow, la esposa que el Señor me dio. Muy buena pregunta, eso me estuve preguntando yo. ¿Se deleita mi esposo cuando me observa, cuando me mira? Y no estoy hablando de cosas físicas, aunque puede que sea, ¿cierto? Pero creo que es más allá de lo físico, es más allá si el hombre nos ve 90, 60, 90, por decirlo de alguna manera. No, se deleita él cuando contempla esa mujer, lo que ella es como persona, lo que ella es en ese ser. Se deleita, se agrada cuando ve ese diseño reflejado a través de ella. Y yo creo que cuando él la observa, más que verla a ella, él ve a Dios, él ve cosas de Dios plasmadas ahí en ella. Entonces la pregunta era, ¿pasa eso en tu hogar? ¿Pueden ver las personas que están a tu alrededor a Dios a través de tu carácter, a través de cómo te evidencian en el diario vivir? ¿Será que esas personas pueden experimentar y decir, ahí hay algo diferente? Wow, eso viene de Dios. Buena pregunta me hice yo con esto también y me cuestioné. Espero no haya sido yo la única. Luego encontramos este tema, que lo vimos más adelante. Y me pareció muy interesante aquí en la página 20. Dice casi en el tercer párrafo, dice, tu marido comparte los sentimientos de deleite de Adán cuando te contempla a ti. Despierta mira la pregunta, despiertas cada mañana lista para hacer que tu marido sea feliz y bendecido, para servirle al máximo de tu capacidad, para ser su ayudante. Te ocupas activamente en fomentar buena voluntad para con tu marido. Esa es la perfecta voluntad de Dios para ti. Buena voluntad. O sea, cuando me levanto por la mañana, estoy dispuesta o por lo menos predispuesta
para hacer bien en esa mañana. Eso es lo que significa la palabra buena voluntad. Buena voluntad es hacer bien, es tener una intención, tener buenas intenciones, levantarte con la buena intención cada mañana y decir, yo me levanto cada mañana, pero tengo en mi corazón la buena intención de obrar con bien hoy. Y es algo intencional. Y yo me preguntaba con este tema, ¿cuántas veces de pronto yo como esposa busco el bienestar de mi esposo, el bienestar de mis hijos, el bienestar de las personas que viven conmigo, el bienestar con los que trabajan contigo? Pero que no sea como cuando nosotras decimos, ah, sí, pues a mí igual yo me levanto, ¿cierto? Para hacer. Pero esta mujer es diferente, esta mujer en su corazón, ella tiene intencionalmente hacer bien. Ella se levanta con la intención de hacer bien a las personas que están. Y, y si bien la palabra nos dice que debemos de hacer bien al prójimo, que eso lo veremos un poquito más adelante, debemos de tener en cuenta que el primer prójimo, la casada, ¿cuál es el prójimo más cercano con el que nos levantamos cada mañana, la que es casada? El prójimo más cercano, ¿quién es? El esposo. Y dice la palabra del Señor, si usted, digamos, está soltera y está en su casa, ¿cuál es su prójimo más cercano? Sus padres, las personas con las que convive. Esos son los prójimos más cercanos. Y me cuestionaba porque a veces yo le decía al Señor, ¿cuántas veces quizás hay más predisposición a hacer bien a un hermano en Cristo o a hacer bien a un familiar o a hacer bien? Pero ¿cuánta predisposición me levanto para decir, hoy voy a hacer algo, voy a actuar bien o voy a hacer algo bueno para mi esposo, para mis hijos? Y eso me cuestionó. Miremos el primer texto bíblico que quiero que compartamos y está en Proverbio 3:12 y roguemos al Señor que el tiempo nos dé para que miremos todo el tema. Muchachas, Proverbios, tomen ahí la Biblia y vayámonos a Proverbios 3. Proverbios capítulo 3, versículo, perdón, mis hermanos, Proverbios 31, perdón, le me faltó colocarle el unito allí. Proverbios 31, capítulo 12. Por favor, mis hermosas, si ustedes tienen alguna pregunta, duda o algo, tenga ahí la libretica, anótelas, que vea que después tenemos este buen tiempo y allí podemos resolver y ahí podemos conversar. Por favor, anótela, no la deje pasar. Si en el transcurso le viene a la mente, anótela. Versículo 12 dice, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Y eso me impactó mucho. Está hablando de la mujer virtuosa y está hablando de cuál es la actitud de la mujer virtuosa hacia su esposo, hacia su marido. Y la palabra dice, ella le da bien. Ahora, no es que nos especifique, pero sí dice que todo lo que ella lo hace en una intención del bienestar de su esposo. Y dice, ella le da bien y no mal. Y dice cuántas veces, dice, todos los días de su vida. Quiere decir que eso es algo diario, todos los días. Esto no es por época, esto no es por temporada, esto no es cuando yo estoy de humor o cuando yo estoy, como decimos nosotras las colombianas, cuando estamos de buenas, cuando solamente estamos de buenas. No, sino que la Biblia dice, ella busca el bien todos los días de su vida. Entonces, mis hermosas, que el Señor nos ayude a también tener esa misma actitud de buscar el bien todos los días y que sea algo intencional. Listo. Veamos este otro punto. Equipo. Este equipo de compañeros.
¿Qué es este compañerismo que dice la palabra de Dios y que las escrituras hablan del compañerismo? ¿Se acuerdan que allá lo dice Adán, los estuvimos viendo el viernes pasado, que él, cuando habla con el Señor después del pecado, él le dice, la mujer que me diste por compañera, ella comió del fruto y me dio, y yo comí, dice él. Pero me impacta mucho esa palabra que aparece en las escrituras porque para Adán era claro que esa mujer que Dios le había dado, que esa mujer que Dios había traído como ayuda idónea, para él era su compañera. Y esa palabra tiene significado, compañerismo, compañerismo. Entonces, quiero que ampliemos con las escrituras qué significa esa palabra compañera. Y por eso allí les puse ese versículo en grande, que es el primero que está, que es Eclesiastés. Ahí está, Eclesiastés 4:9. Si ustedes lo miran allí, Eclesiastés 4:9. Déjenme ver allí, búsquenlo por favor para que lo podamos leer. Listo. Ok, lo tenemos. Vea lo que dice aquí el texto. Y aquí también lo puse en la pantalla. Dice, más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si cae el uno, le levanta, dice, si cae el uno, levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y aquí yo creo que es la manifestación. Este versículo nos amplía el tema del compañerismo. La compañera, mi compañero. Porque creo que la Biblia aquí habla claramente que dos son mejor. Aquí no está hablando del valor. Cuando dice la palabra más vale, entonces es una traducción, pero no está hablando del valor como persona, sino que está hablando de que es mejor dos que uno. Siempre, cuando a veces nosotros creemos que no, pero siempre nosotros necesitamos de otras personas. A veces hasta decimos, yo no necesito de nadie, yo no necesito de que nadie me ayude, yo puedo sola, eso no es cierto, eso no es cierto. Todas nosotras necesitamos de la ayuda de alguien, todas, porque Dios nos hizo de esa manera, nos hizo que nosotros necesitemos de otros y que aquellos necesiten también de nosotros para poder ser compañeros, compañeros. Y quiero que eso quede, que lo vayamos como aclarando, digamos, o que se nos vaya haciendo más claro este tema del compañerismo, porque eso también se manifiesta en el trabajo. Pero la palabra de Dios aquí dice, más valen dos que uno, o mejor son dos que uno, porque tienen más fruto de su esfuerzo. Hay dos fuerzas trabajando hacia un mismo fin. No es lo mismo usted solo trabajando para un propósito que habiendo dos trabajando para el mismo canal, para la misma meta, para el mismo propósito. Eso hace la diferencia. Y dice, si caen, el uno levanta al otro. Si pasan circunstancias, ahí está la manito al lado para ayudarte a levantar. Pero hay del que cae y no tiene quien lo levante. Y aquí hay personas que les ha pasado eso. Yo aquí conocí una persona que ella siempre me decía que ella no necesitaba de nadie, era la dueña de una casa donde yo viví. Y ella no recibía a nadie en su casa, a nadie, ni siquiera a una hija que ella había adoptado. No le gustaba que nadie la visitara. Ella vivía con un hombre con el que ella compartía su vida, pero vivían como en zonas diferentes de la casa. Y a ella no le gustaba que nadie fuera, ella no compartía con nadie. Y el día que ella falleció, ella murió sola en esa casa y fue descubierta por la tarde cuando el Señor llegó. Pero murió, le dio algo y no hubo quien la socorriera ni no pasó nada porque ¿quién se dio cuenta? Todo el mundo se dio cuenta en la noche cuando ya llegó la persona con la que vivía. Y ella me decía, a mí no me gusta que nadie me visite ni que nadie me visite mi casa, pero mire la escritura cómo nos habla y cómo dice que si el uno cae,
el otro le levanta. Pero el que se cae solo, dice, no tiene quien le levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor, pero uno solo, ¿cómo va a calentarse? Dice, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir, porque es una doble fuerza, ¿cierto? La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y me encanta aquí, porque aquí dice que la cuerda de 3 hilos, no de dos. Qué bendición que nosotros podamos hacer ese equipo con ese esposo para una meta, para un fin, para un propósito. Y entonces usted me va a decir, como pareja, los matrimonios tienden a ponerse metas. Quieren comprar una casa, quieren comprar un carro, criar a sus hijos, no sé, pagarles la universidad, pongámonos la meta de obtener esto, de crear aquello, hagamos esto. Y eso está bien que como matrimonio tengan ese tipo de metas, pero esa no es la meta de Dios, o por lo menos no su principal meta. Dios quiere que prosperen los matrimonios y que puedan lograr esos objetivos y qué bueno que lo puedan hacer unidos en ese matrimonio. Pero el objetivo real de Dios, o sea, Dios está concentrado en algo específico y es que en esa pareja cumplan con ese llamado que Él les ha dado, cumplan con el propósito por el cual los creó y los llama a esa misión. Yo te hice, yo los formé, yo les di un trabajo, yo les di una tarea, yo les di unos roles y Dios dice, allí quiero que se cumpla, porque cada vez que este matrimonio o que la mujer y el varón cumplen con ese rol, entonces, ¿qué es lo que se está plasmando? La preciosa imagen de Dios. Dios está mostrando al mundo a a través de un matrimonio, a través de una pareja, a través de ese diseño. Se está mostrando su carácter, se está mostrando quién es Él, su orden, sus estatutos, todo lo de Él, ahí está reflejado en el matrimonio. Entonces, cuando nosotros venimos al matrimonio, nosotros venimos por muchos motivos, ¿cierto? Y la mayoría equivocados, porque venimos al matrimonio con la expectativa de que el propósito es ser felices. Y el propósito no es ese. El propósito es reflejar y mostrar a Dios, el carácter de Dios, a través de ese llamado. Ese es el propósito. Mostrar a Cristo y la obra del Evangelio con su iglesia. Ese es el propósito del matrimonio. Y entonces tiene unos propósitos mucho más elevados que lo que nosotros tenemos aquí. Y que el Señor nos ayude para eso. Ahora aquí dice, en el Salmo 110, 199, busquen allí su salmo para que de pronto avancemos un poquito. Salmo 199. Yo me equivoqué en este texto porque yo no creo que haya de 199, yo creo que el último es menos. Alguna lo tendrá por allí, a ver, ve, pero sí aquí me aparece 100, sí lo están. A ver, déjenme ver. 119. Ah, perfecto, gracias, amor. Yo creo que ya mis ojitos estaban pardos haciendo esta diapositiva. ¿Se nota? Yo creo que sí se nota, ¿cierto? Mira lo que dice el texto, dice, compañero soy yo de todos los que te pareciera eso. Dice aquí, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Entonces aquí, ese compañerismo, esa palabra clave del compañerismo, que nos habla que somos compañeros, que tenemos unos lazos, ¿cierto? Y él dice, yo soy compañero también con aquel que te ama, aquel con aquel que guarda tus mandamientos y se pueden unir.
Muchachas, eso implica en todo, eso implica en el matrimonio, pero también implica en las áreas de nuestra vida donde uno es esa compañera y una compañera que hace. Cuál es la labor de un compañero? Apoyarse, servir. Esa es la labor de un compañero. Un compañero te apoya, te ayuda, te anima. Un compañero, ¿cierto? Está ahí para decirte, no estás solo, estás conmigo, ven, vamos. Yo te ayudo. Un compañero está ahí para ayudarte en los momentos difíciles, para darte un consejo. Entonces, ese compañerismo se manifiesta en el matrimonio, pero también se manifiesta en la iglesia, como cuerpo, ¿cierto? Compañeros también. Obviamente, en el matrimonio, pues es un compañerismo más íntimo, en el matrimonio es un compañerismo más personal, ¿cierto? Porque ya es con la persona que es una sola carne contigo. Ahora, mire lo que encontré por aquí acerca de esa palabra. Dice, uncidos, que significa unidos, juntamente por el vínculo matrimonial estrecho. Entonces nos dice aquí, ¿en dónde se manifiesta el compañerismo? ¿Cuál es esa área en donde el compañerismo se ve reluciente, que sale a flote y se ve? Ese compañerismo se manifiesta en el servicio, en el servir a otro, ayudar a otro, ayudar a sostener, consolar, apoyar, servir. Esa es la palabra, servir, servir. Y creo que esa es la actitud que deberíamos las esposas de tener hacia nuestros esposos, el servicio, servir a nuestros esposos. Entonces, usted dice, bueno, pero yo en mi matrimonio yo sirvo, yo le colaboro, yo estoy pendiente de la casa. Y eso está bien, esa es nuestra labor. Pero yo me preguntaba, ¿cuánta buena disposición hay en ese servicio? Porque quizás ese servicio se me ha convertido en una carga, se me ha convertido en un problema. Qué pereza, me toca, la verdad no lo quiero hacer, pero ni modo. Y aquello se vuelve tan tedioso y como una obligación y ya se hace hasta de mala manera, cargadas, eh, ya se vuelve una rutina. Entonces, ese servicio pasa de ser un servicio de buena voluntad intencional a ser un servicio, ah, ah, qué pereza. Ay, es que todos los días lo mismo. Muchacha, yo lo digo porque así me he encontrado yo. Yo me he encontrado allí, diciendo otra vez, ay, ¿hasta cuándo esta cocina? Ay, yo me encontraba allí. Pero ver, el Señor me hablaba con esto y me decía, en cada cosa, en cada aspecto, cada día, la mujer debe tener una actitud de buena voluntad, buena voluntad. Y esa voluntad, esa buena voluntad debe de haberse allí en ese llamado, en el servicio, en el servir al esposo. Eso hace un compañero, sirve. Pero nosotros muchas veces como compañeros decimos esta palabra, yo quiero, sí, yo sirvo, pero, oiga, espere, retribúyame el servicio, devuélvame. Es que yo hago esto y esto y esto por usted, por favor, retribúyame. Pero en el Señor nos enseña que ese servicio se da sin esperar algo a cambio. Entonces aquí puse esta pregunta al final que dice, ¿me dispongo al máximo a servirle a mi esposo? O usted si está soltera, usted se dispone al máximo al servicio de esos prójimos que están a su alrededor. Busca intencionalmente ayudar como ese diseño que Dios le dio como ayudador al prójimo, al más cercano, con el que usted vive, al que tiene al pie. Hacia la misma meta. Cuán importante es ese compañerismo hacia la misma meta. Permítame que no se me haya de pronto. Ah, ok, sí. Esta era, ya se me estaba escapando esta diapositiva. Pregunta estas.
motivos por el cual el servir se complica. ¿O por qué nos es tan difícil entonces practicar ese compañerismo o practicar ese servicio? Por qué es tan difícil para nosotros luchar con ese llamado de servir, ¿cierto? De estar en disposición y con una buena voluntad de hacerlo. Y a veces pareciera que aquello de servir se convirtiera como por, digamos, cómo me encuentro yo anímicamente en el día o un día amanezco con ganas de sí y un día amanezco con ganas de no. Normalmente me encontré también aquí en el material, miren allí en sus páginas 21 del libro, en la página 21 del libro, ella dice, a la hora del servicio, ¿cierto? Dice, ¿cómo puedo ser ayuda de mi marido cuando miente en sus declaraciones de impuestos? ¿Cómo puedo honrar a mi marido cuando quiere que vea pornografía con él? ¿Cómo puedo yo tener una buena voluntad y un buen servicio con alguien que no lo merece, que no es digno? Por lo menos no a mi criterio es digno. Yo estoy muy descontenta con su actuar. Hay muchas cosas de él que no me agradan, no me gustan. Y aunque después más adelante vamos a ver hasta dónde llega esa obediencia, aquí a este texto que estaba hablando ella, cuando dice, ¿cómo puedo honrar a un marido que quiere que vea pornografía con él? Después lo miraremos más en otro tema más adelante que el libro nos lo va a estar trayendo. Pero me preguntaba, ¿por qué nos es tan difícil entonces ese proceso? Es porque a veces yo digo, wow, uno siempre está como tan dispuesto y uno se levanta contento a hacer las cosas, pero tú no recibes un gracias, no les importa. Es más, a veces hasta lo pasa desapercibido. Y cuando estoy hablando de que lo pasan desapercibido, estoy hablando de que tu esposo lo puede pasar desapercibido o las personas con las que vives lo puede pasar desapercibido. Tu prójimo lo puede pasar desapercibido. Y tú dices, qué pereza, uno siempre está sirviéndoles y uno nunca escucha ni oiga gracias. O me parece que esa persona de verdad me ha lastimado tanto que yo no creo que esa persona sea digna, no sea digna de yo tener un acto de buena voluntad. O a veces me cuestioné con esto, es que se aprovechan. Cuando uno se pone de muy tapete, lo he escuchado por ahí, se aprovechan. Yo no sé si usted se estará preguntando, lo mismo, yo me lo decía. Entonces, creo que esos son el tipo de cosas que nos viene a la mente a la hora de servir y decir, no, sabe que no, porque es que uno se pone de muy servidor y se aprovechan de uno. Y yo me cuestionaba con eso esta semana. Yo decía, ay Señor, por favor, de verdad que mi corazón necesita ser transformado, porque este llamado a servir, muchachas, cuando lo empecé a mirar con los textos, yo dije, no, Dios, ¿qué es esto? Miremoslo para que lo tengamos más ampliadito. Entonces empecemos por aquí. Primera de Pedro 3:9. Tomen sus Biblias. Hoy estamos viendo Biblia, muchacha, pero a eso vinimos, ¿cierto? A eso vinimos. Primera de Pedro 3:9. Vean lo que encontramos en las escrituras para nosotros. No devolviendo, es más, lo voy a leer desde el 8. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados, fraternalmente misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Entonces, este mal por mal significa que alguien me hace algo malo y yo también le hago algo malo. Pero entonces a veces nosotros decimos, bueno, pero él me hizo algo malo, pero yo no le hice nada. Pero cuando también me toca servirle, entonces me niego, porque digo no, porque me ofendió.
Y eso me cuestionaba. Esta semana lo hablaba con una hermana y de verdad también me cuestionaba eso. Yo decía, es verdad. Nosotros muchas veces estamos en esta actitud y lo que decimos es eso. Bueno, pero si me pide un favor, ni cuente conmigo. Esa persona me llega a necesitar para servirle y no, me ha lastimado, me ha ofendido. No, absolutamente no. Pero la Biblia dice que esa buena voluntad y que ese buen querer servir debe de ser una actitud constante en nosotros, no devolviendo mal por mal. Y aún creería yo que si tu esposo nos ofende o nuestro esposo nos insulta o nuestro esposo nos hace algo, pero resulta que luego se da una oportunidad para servir, el hecho de no hacerlo no es que estemos haciendo intencionalmente el mal, por ahí lo estamos haciendo. No es que yo le estoy pagándole, haciéndole algo malo a él, pero el hecho de quedarme quieta y no servirle, ahí ya estoy haciendo algo mal. Ahí ya estoy devolviendo mal. Y eso va primero para mí, para mí. Veamos también Romanos 3. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 13 del 19 al 21. A ver, porque yo no encuentro mis textos hoy. Como que los anoté, muchachas, y los anoté, no sé, yo creería que ya era mi dolor de cabeza que estaba ahí por veremos porque ya no lo encontré. Pero bueno, también hablaba eh, en este pasaje de Romanos acerca de no devolver mal por mal, ¿cierto? De no devolver mal por mal, sino que dice la palabra de Dios que amaos los unos a los otros. Voy a continuar con esto. ¿Cuáles serían las peores circunstancias en las que una persona puede decir, yo no tengo por qué hacerle bien a esta persona? Las peores circunstancias. No sé cuál usted tenga en mente ahorita. Porque me hizo A, porque me hizo B, porque, bueno, no sé. Quizás en su corazón usted tenga un listado gigante de los motivos por el cual usted se resiste a servirle a su esposo o a tener todos los días una buena voluntad de servicio hacia su esposo o hacia las personas con las que usted vive. Espero en esta no equivocarme. Por favor, vayámonos allí a Jeremías. Yo me cuestioné un poco con eso. Y si usted me lo permite, yo quisiera leerlo en otra versión. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. ¿Lo tenemos ya? A ver, se me fue. Mm, mm. Listo. El texto se llama Carta a los Desterrados. Una carta, dice aquí. Estas, dice, esta es la carta que el profeta Jeremías, estoy leyéndolo en la Nueva Versión Internacional, dice, esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén, una carta escrita desde Jerusalén al resto de los ancianos que estaban en el exilio, a los sacerdotes y a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Jeremías está en Jerusalén, ¿cierto? Pero ya el pueblo, mucho de lo que hay en el pueblo, mucha gente del pueblo ha sido llevada al exilio y ahora se encuentran allí en Babilonia, en una tierra desconocida. Por eso conté un poquito esa foto para que nos metamos allí un poquito en esa historia. Y es que Nabucodonosor viene, conquista a Judá, ¿cierto? A esta región y se lleva a una cantidad de gente cautiva y les quema, les destruye el templo, ¿cierto? Y acaba con todo allí y se lleva a una cantidad de gente como esclava
a sus territorios y los lleva cautivos. Entonces ellos tienen que salir a hacer el éxodo de su tierra, de su casa, de todo lo que tienen. Imagínense, pongámonos un poquitico en la tarea, que a ti te obliguen a dejar todo lo que tú has luchado y construido por toda tu vida y que de pronto tengas que salir a una tierra nueva, a una tierra donde tú no conoces a nadie, una tierra donde tú, a empezar de ceros, como las personas que les ha tocado irse a otro lugar y empezar de ceros, saben de lo que les hablo. Es duro llegar a una parte donde tú no conoces, donde no sabes el manejo y empezar otra vez, como a construir una vida en otro lugar. Y ellos querían volver nuevamente a su tierra. Ellos deseaban con todo su corazón volver nuevamente a su tierra. Ellos, ¿usted se imagina cómo sería el corazón de estos israelitas para con estos babilonios? Los trayectos que los hicieron caminar para llevarlos hasta Babilonia, con niños, con lo poco que pudieron sacar. Eso es una tragedia, una tragedia. Y de alguna manera, Dios permitió esto como un juicio sobre Jerusalén por la magnitud del pecado que que ellos hacían, que su propio pueblo cometía ahí. Y Dios los juzga y los entrega en manos de Nabucodonosor. Ahora, en esta carta, en el versículo 1, entonces encontramos esto. Dice, esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos que estaban en el exilio, a los sacerdotes y los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de que el rey Jeconías había salido de Jerusalén junto con la reina madre, los eunucos, los jefes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los herreros. La carta fue enviada por medio de quién? De unos mensajeros, se llama Elasa, ¿cierto? Hijo de Safán, y Gemarías, hijo de Gilquías, a quien Sedequías, rey de Judá, había enviado al rey Nabucodonosor, dice, rey de Babilonia, y la carta decía lo siguiente. Quiero que aquí, por favor, leámoslo con atención. ¿Qué decía la carta que Jeremías había enviado? Ahora, Jeremías envía esta carta porque el Señor pone esas palabras en Jeremías, Jeremías las escribe y envía la carta. Eso era un mensaje para el pueblo que estaba exiliado allí. ¿Cuál fue el mensaje? Así dice el Señor, versículo 4. Todopoderoso, el Dios de todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Miren el mensaje. Construyan casas, habítenlas, planten huertos, coman de su fruto. El 6. Cásense, tengan hijos e hijas. Casen a sus hijos e hijas, para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá donde están y no disminuyan. ¿No? El diseño, ¿no? Aquí está el diseño. No cambió por las circunstancias. No cambió porque ahora vivían en otra tierra. Seguía teniendo el mismo propósito, el mismo diseño del Señor para ellos. Además, me impacta el 7. Busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado. ¿Cómo les parece? Busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado. Pero si son nuestros enemigos, nos acaban de sacar de nuestra tierra, nos tienen cautivos, no somos libres, vinimos aquí como esclavos. Y Dios les dice, busquen el bienestar del lugar, de esa ciudad a donde los he deportado. Y pidan al Señor por ella. Busquen el bienestar y oren por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. No se dejen engañar por los profetas, ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan, dice, en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor.
Así dice el Señor, cuando a Babilonia se le haya cumplido 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. Edifiquen casas y acomódense porque por ahora ustedes no van a regresar, les dijo el Señor. Ustedes iban a regresar, pero dentro de 70 años, no ahora. Entonces, busquen el bienestar del lugar donde están. Oren por el bienestar de la ciudad. Busquen el bien de esas personas. Busquen el bien. Hagan el bien allí a donde están, allí a donde yo los enseñé. Porque yo sé muy bien, dice el hombre, los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. ¿Planes de qué? Planes de bien, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles el futuro, dice, un futuro y una esperanza. Y esto nos habla del Señor. ¿Sabe por qué el Señor quiere que tengamos nosotras esa actitud de buena voluntad y de buscar el bienestar y el bien de los otros? Porque eso hace parte del carácter de Dios. Dios dice, porque yo sé los planes que tengo, yo sé las intenciones de mi corazón. Y eso, muchacha, a mí ayer de verdad me quebrantó, porque muestra el corazón de Dios. Intencionalmente, Dios dice, en mi corazón hay una buena voluntad hacia ustedes. Hay planes de bien para con ustedes y no de mal. 13, versículo 13, perdón, el 12, dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Hasta allí. ¿Será que aquello nos muestra el corazón de Dios? ¿Usted se imagina Dios con ese corazón tan impresionante y que Dios diga que la mujer ayuda idónea, dice la palabra de Dios, ella busca hacer bien todos los días de su vida? Ella siempre tiene una buena intención. Y si el Señor animó a este pueblo a tener una buena intención, a buscar el bienestar y a orar por el bienestar del lugar a donde estaban, por el bienestar de las personas en donde estaban, y ellos estaban en las peores condiciones. Entonces, ¿qué podríamos nosotros decir hoy de no tener ese corazón? De no tener un corazón que busque esa buena voluntad, que busque hacer bien. Y cuánto más aquel hombre que el Señor, las que son casadas, que el Señor le ha dado allí, a ese compañero. Usted es compañera de ese varón allí todos los días. Y entonces yo me hacía esa pregunta, yo decía, ¿qué estoy haciendo yo para buscar el bienestar de él? Es más, ¿usted no le pasa o solo me pasa a mí? Que usted como que quiere algo bueno para ellos, pero de repente insistes, voy a poner un ejemplo muy práctico y es la comida. Yo soy, en mi casa aquí, nosotros somos de muchas verduras y ensaladas, nos encanta, a mí me gusta. Entonces yo le insisto a él a comer todo esto porque yo quiero el bien para él, yo quiero que él coma saludable. Entonces a veces yo me molesto cuando noto que él come cosas no saludables por fuera, ¿cierto? Entonces
Vea, y uno tanto cuidarlo aquí, y uno haciendo esto, y ellos por allá, y comen, y no tienen cuidado, y no sé qué, ay, entonces cae que coma lo que quiera. O qué pasa cuando de pronto un esposo usted lo tiene enfermo y está tomando un medicamento, y no sé si será solo el mío o el suyo también, pero algunos esposos tienden a ser muy tercos en los medicamentos, a no tomárselos, se lo olvidan, o uno les insiste, ve, recordá la pastilla, mira. Yo conozco unos que son muy juiciosos, pero hay otros que no. Y entonces uno es como que, ay, qué pereza, uno tiene que estar encima, que mire, que vaya al médico, que vea, que la cita, que mire, que el medicamento, que tómese lo que haga esto. Y eso se vuelve algo tedioso hasta que usted dice, ay, si se lo quiere tomar, que se lo tome, o no se lo tome. Problema de él. Pero en este tema que estamos viendo hoy, cuando dice la palabra de Dios que la mujer busca intencionalmente el bienestar, entonces no se da por vencido, ¿cierto? Y más me llamaba la atención cuando el Señor ponía, no se convierte en una carga. Hacer el bien no tiene por qué ser algo cargoso para nosotros. ¿Por qué convertirse en una carga para nosotros? Porque estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios. En este tema, hacia la misma meta, nos dice en el material que estábamos estudiando, la mujer es algo necesario, dice aquí, una ayuda necesaria para que en unidad, dice, ¿en unidad con quién? Dice, con el esposo, dice, pueda llevar a cabo la misión y la tarea asignada por Dios. Ahora, ¿cuál es esa tarea? Los roles, ¿se acuerdan que hablábamos de ello? Eh, lo hablábamos la semana pasada, los roles. Esos roles que también significa, ¿qué significa esa palabra roles? La función o las funciones. Ahí lo puse para que más o menos la que le quiera por ahí anotar. Los roles significa la función del diseño. Esa función del diseño, ahí está la mujer, que es absolutamente necesaria para que en equipo, en unidad, ¿cierto? Como compañera, se pueda llevar a cabo esa misión, se pueda llevar a cabo y se puedan realizar los roles que Dios puso a cada uno y que Dios diseñó a cada uno. Ahora, ¿será que el rol se puede quitar? Hemos escuchado algunas veces que a veces, ¿se acuerdan en el jardín del Edén? ¿Qué pasó? Cómo se usurparon los roles. Ahora, pero ¿será que nosotras las mujeres, por más que queramos asumir el rol del varón, ¿será que es posible que la mujer pueda quitarle el rol al varón? ¿O pueda el varón quitarle el rol que Dios designó a la mujer? Bueno, los roles no se pueden quitar, Dios los diseñó. Eso es algo que viene plasmado desde la creación. Y cuando un niño nace y cuando una niña nace, viene con ese diseño. Quiere decir que no es algo que usted le pueda quitar al varón o que usted le pueda quitar a la mujer el rol que Dios le ha dado. Lo que sí se puede hacer es usurpar. No podemos quitarlo. Eso hace parte del diseño de cada persona. Pero sí podemos usurpar el rol de otra persona. ¿Y qué es eso de usurpar? Lo encontré por aquí y dice usurpar. Apoderarse, dice apoderarse de lo que no es propio. Eso es usurpar. Apoderarse de algo que no es tuyo, de algo que no te pertenece. Y aquí quiero hacer una aclaración en esto, muchachos. En esa usurpación. ¿Sabe que al usurpar el rol del esposo, cuando las mujeres queremos tomar el rol del esposo y usurpar sus funciones como varón, nosotras las mujeres no vamos a poder quitar su diseño, pero sí nos metemos ahí y nos metemos a realizar tareas y nos metemos a realizar funciones que no nos fue asignada a nosotras, sino que fueron asignadas para ellos. Entonces, el obstáculo que nosotras queramos es impresionante. Quizás no le podamos quitar el rol, pero sí podemos dañar. ¿Qué es lo que dañamos? Nosotros hacemos, primero, que el varón no llegue a realizar la función para la que fue creado. O sea, nos convertimos en un obstáculo para que el hombre pueda desarrollarse de la manera correcta.
nos ponemos como un obstáculo en la mitad cuando queremos usurpar el rol para que él no desempeñe correctamente el llamado que Dios le ha dado. ¿Tiene sentido? ¿Cierto que sí? Tiene mucho sentido. Entonces, si la tarea del varón, cuando Dios le decide una tarea y esa tarea refleja el carácter de Dios, refleja la imagen y la semejanza de Dios, cuando nosotras usurpamos ese papel, entonces, ¿qué es lo que se está distorsionando? Empieza a haber una distorsión ante las personas, ante el mundo. Empieza a haber una distorsión del evangelio, una distorsión del carácter de Dios, una distorsión de la imagen y la semejanza de Dios. He allí la gravedad del asunto. Terminamos manifestándole al mundo un carácter errado de Dios, una imagen distorsionada de Dios. Eso es lo grave de nosotros. Es Dios el que está siendo mal visto y los otros están percibiendo algo errado del Señor. Entonces, si lo miramos de allí, es grave, muy grave, usurpar ese error. Y sí que lo hacemos, sí, en tantas cosas, queriendo asumir los roles del hombre. Y lo mismo pasa cuando ellos entonces asumen nuestro rol, que aquello que nosotras estamos llamadas a mostrar de Dios y a reflejar del carácter de Dios, aquello que es distorsionado. Entonces Dios nos llama que como ayudas idóneas, cada una aprenda, estudie y desarrolle lo que Dios le ha asignado a usted. Por favor, esa excusa que él no lo hace bien y por eso yo lo voy a hacer, es que él lo hace mal y entonces si yo no lo hago queda mal hecho. No es Biblia, no es Biblia, porque la Biblia dice que no hay motivo alguno para yo usurpar el rol de mi esposo. No debe de ser así. Eso tiene unas consecuencias mucho más grandes, aparte de todo el desorden que se forma en el hogar, cuando los roles se distorsionan, cuando los roles usurpan el uno al otro, los problemas y los estragos que eso hace en el hogar y la mala imagen que eso habla del Señor. Y eso me impactaba. Yo le decía, Señor, ¿cuánto necesito yo entonces cada vez más conocer mi diseño y conocer lo que tú me has llamado a hacer y ser lo que tú quieres que yo sea? Voy a poner un ejemplo, como para hacerlo un poquito más práctico y es esto. Nosotras aquí en la casa estamos llenas de electrodomésticos, un ejemplo. Pero cada electrodoméstico que usted tiene en su casa tiene una función, ¿cierto? Cada uno tiene una función. Ahora imagínese que usted un día diga y se le ocurre y diga, ay, voy a lavar ropa hoy, la voy a echar a la licuadora, voy a echar la camiseta a la licuadora, a lavarla. ¿Qué cree usted que pasará? O si usted dice, ve, yo voy a guardar el mercado en la lavadora en vez de la nevera. Y puede sonar un poco estúpido, pero a lo que me refiero, muchachas, es que así como esas cosas que tenemos y que cada cosa de nosotros en nuestro hogar tiene una función específica y cuando la tomamos para forzarla a hacer una función para la cual no fue diseñada, entonces aquello se daña, ¿cierto? Se daña. Terminamos dañándolo porque lo pusimos y lo forzamos a que hiciera algo para lo cual no fue construido ni diseñado. Entonces, el diseño de Dios en nuestra vida importa y la manera en la que Dios diseñó al varón
importa. Y de nosotras está el poder ser la compañera que ayuda, que anima, que apoya para que esa función se cumpla, para que esa función se desarrolle de la mejor manera, o nosotras podemos al contrario arruinar y destruir la función. Que eso nos lleve a meditar en eso. Las animo para que oremos y Tati que pueda, por favor, abrir allí los micrófonos. Mis hermanas las invito para que oremos. Yo sé, yo sé que no es el libro, no lo podemos ver al pie de la letra porque nos tomaría mucho más. Entonces, lo que estamos haciendo en su tarea es leerlo semanal, meditarlo. Por favor, escriba lo que el Señor le ha venido hablando a través de ello. Anótelo, póngalo en práctica esa semana. Pídale al Señor por eso, para que se empiece a desarrollar como algo constante en su vida. Por favor, para que no se vuelva como tan tedioso de alguna manera. Que usted no se lo vuelva como un aburrimiento, sino que realmente sea algo que el Señor esté obrando en su vida y en su corazón. Esa es nuestra tarea semanal, muchachas, que la podamos cumplir. Bendito Padre, te damos gracias en esta bendita mañana, Señor. Gracias. Padre, porque si hay una que ha sido exhortada, que ha sido corregida, que ha sido ministrada por tu palabra, Padre, mi corazón, Señor, mi corazón ante ti, Señor. Y doy gracias, Señor, por lo que tú me enseñas a través de esos estudios. Gracias, Señor, por cómo tú abres mi mente y mi corazón y me muestras mi debilidad, mis fallas, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque quien puede hacer una obra tan preciosa como la que tú haces, sino solo el Señor, el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, el que me formó y nos formó a cada una de nosotras. Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu diseño. Gracias porque no está errado, porque tú en tu sabiduría, en tu conocimiento, tú que eres perfecto, así lo diseñaste. Cuánto, Señor, me impacta mi saber que tantas cosas bellas tuyas fueron plasmadas en nuestro corazón. Gracias, Señor. Te alabo, te bendigo, te doy muchísimas gracias por esta mañana, Señor, por cada una de las mujeres que en esta mañana ha podido conectarse y que aquí está, Señor. Tú eres ese Dios fiel para con cada una. Por favor, Señor, glorifícate en nuestros corazones. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, mis hermosas, nosotras teníamos en la última página del libro, en la página 25, para que cada una tengan ahí. Tati, yo creo que ya puedes abrir los micrófonos. eh, y teníamos una tareita, ¿se acuerdan? Que era una tareita para reflexionar. Y era esta tareita, y era investigar estas 4 palabras, era como la que teníamos para reflexionar y bueno, buscar como el significado y buscar algunos textos bíblicos referente a esa palabra. Y bueno, aquí también yo hice mi tarea. Hice mi tarea y aquí está, aquí se las comparto. Permítanme para aquí dejar de compartir